Bueno, el día de hoy tenemos una presentación genérica. Como sabemos, el grupo JCMI hace una presentación que se aplique a todo tipo de incubación o a todo tipo de maquinaria una vez al mes. Entonces, pues este es el caso del día de hoy. El tema es quién está cuidando al embrión. Y básicamente, hace referencia porque, pues como sabemos, estamos en una época de bastantes condiciones diferentes a la cotidianidad que llevábamos, que ha incurrido a ciertas, digamos que, obstáculos en el proceso. Entonces, básicamente estos van a ser los temas del día de hoy: el escenario actual en las plantas de incubación, cuáles son las necesidades del embrión, quién se ocupa del embrión y algún par de consejos prácticos para tener en cuenta. Entonces, pues en la planta de hoy sabemos que desde hace un año, un poco más de un año, tenemos el reto de la pandemia del COVID, que pues genera muchos obstáculos en el camino. Eso ha enfrentado problemas de personal y por esta razón pues hay muchas empresas que se encuentran contratando gente. Se necesitan varias capacidades en una planta de incubación, o digamos varios perfiles en el personal. Y muchas veces pues nos vemos trancados o se puede ver afectado el proceso porque quizás tenemos solamente una persona capacitada y esa persona se incapacita por salud o por varias razones, y pues esas habilidades que tiene esa persona claramente no son muchas veces transferidas o no se tiene un segundo de cada cargo. Nos vemos limitados a un presupuesto económico para personal, para repuestos y en general para el mantenimiento de la planta. Un jefe de planta, una planta también, adicionalmente a todos estos anteriores, se puede ver enfrentada a auditorías, bien sea auditorías de producción, auditorías de ISO, de manejo, administrativas, etcétera. Y pues bueno, en un momento de crisis no es fácil cumplir todas las capacidades que debe tener o todos los perfiles que debe tener una planta de incubación. Hay un cargo muy importante que es el encargado de producción. Y es el que, digamos que vamos a hacer mucho énfasis a lo largo de la presentación, porque muchas veces el jefe de planta requiere demasiados perfiles o demasiadas capacidades, y muchas veces si no tiene la ayuda adecuada, pues no es fácil coordinar los procesos, ¿no? Entonces, debemos tener, o sea, de nuevo, varias capacidades, seguridad, y no solamente estamos hablando de seguridad a nivel de bioseguridad entre los aspectos de COVID, de las granjas, seguridad laboral, y cada vez nos enfrentamos a muchas más condiciones. Este simplemente es un estudio donde hacen, digamos que una comparación de los obstáculos que se tienen en el momento de encontrar trabajo. Entonces, por incapacidades, porque muchas veces tenemos alguna posición pero no encontramos a la persona capaz de generar este trabajo, o por vacancias. Muchas veces podemos tener vacantes inclusive por más de 3 meses. Y esto genera un hueco y de nuevo que no haya continuidad a lo largo de los procesos, más en una planta de incubación donde pues trabajamos básicamente 24/7. Y el personal es un recurso muy importante. Entonces, hablando un poco más del escenario actual, un promedio del 30% de reducción de personal, tanto en plantas de incubación, plantas de proceso, fábricas, se ha visto por razones del COVID, entre otras. Digamos que el COVID ha sido la causa principal, pero también ha desencadenado otras, otras adicionales, como hablábamos ahorita, de incapacidades, reducción en presupuesto. Entonces, pues es un obstáculo bastante grande. Las plantas de incubación pues luchan por sobrevivir porque no pueden parar. Entonces, pues digamos que tratan de hacer lo posible por continuar incubando y procesar los pollos. Muchas veces nos podemos ver enfrentados a situaciones
en las cuales, debido a la falta de personal o a las incapacidades o ausencia de personal, nos forzamos o nos vemos forzados a traer a las personas de mantenimiento para que nos ayuden a poner huevos. En realidad no es poner huevos, sino almacenar huevos, hacer funciones de conteo de pollitos, hacer funciones de sexado, hacer funciones de lavado. Y ahora, ¿quién se puede realmente encargar de la calidad del producto? Y la calidad del producto, no solamente hablamos del proceso del pollo, el proceso como de incubación, sino desde el inicio. Arranca desde el punto de vista de que debemos garantizar una buena calidad de materia prima, como es el caso de los huevos, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes que no solamente nos vemos enfrentados a este problema personal que se está dando en todo el mundo en la planta de incubación, sino que también hay este tipo de problemas en las granjas. Entonces, si posiblemente por diversos factores, que no es el caso de hoy, nos vamos a enfocar más que todo en planta de incubación, pero sí debemos tener conciencia de que las granjas también enfrentan estos problemas y que por esa razón muchas veces la materia prima, en este caso el huevo, se puede ver algo afectada, ¿no? Y su calidad. Si yo muevo mis fichas, este es el caso de mantenimiento, pero pues pueden ser otros cargos en la planta de incubación. Si yo muevo a la gente de mantenimiento a que me ayude a procesar pollo, a que me ayude a lavar, pues claramente el tiempo que tenía dedicado ese personaje al mantenimiento preventivo no se va a hacer. Y tenemos que volvernos hacia un mantenimiento reactivo, ¿sí? Entonces, arrancar a arreglar lo que está roto. Se delega a otras personas con poco conocimiento, muchas veces adicionalmente, digamos que a los tropiezos de falta de personal, pues viene el ingreso de gente nueva, la cual toma un tiempo para poder aprender, como todo, y pues ese tiempo también, digamos que en términos de costos, cuesta, porque obviamente sacar un proceso, si yo tengo un porcentaje muy alto de personal nuevo, el proceso me va a tomar más tiempo del que debería. Entonces, no se hace bien el trabajo, muchas veces pasa que inclusive la gente se empieza a desmotivar porque los tiempos toman más de lo normal. Bueno, y la gente entra en el afán ya de terminar los procesos para poder seguir. El personal existente que se presenta todos los días está trabajando demasiado, entonces, ¿cómo proporcionamos al personal adecuado a la planta de incubación? Es totalmente imposible. ¿Quién se centra en los detalles de mantenimiento preventivo, el proceso de incubación, el medio ambiente y el embrión? Demasiadas veces se observan problemas al día de la incubación o al momento del nacimiento, y muchas veces como de ahí para atrás no se ha hecho las labores, hacemos caso puntual en mantenimiento, pues realmente no identificamos el problema en el momento que era y después nos encontramos con sorpresas. Entonces, a largo plazo, claramente esto afecta el rendimiento de una planta de incubación y, bueno, la calidad de los pollitos. La vida de un gerente de planta de incubación es bastante, digamos que se requieren, yo quisiera decir que son demasiado integrales, porque se requieren muchas virtudes y muchas cosas, muchos aspectos, no solamente personales, sino profesionales, para el momento de administrar una planta de incubación. Muchas veces es el primero en llegar y termina siendo el último en salir, ¿no? Entonces, en inglés hay una frase que dice que se usan demasiados sombreros, ¿sí? Y esto sí que se ve en una planta de incubación y claramente, pues, esto se puede hacer por cierto periodo de tiempo, pero no es sostenible. No es sostenible porque obviamente el jefe de planta, si le toca ya abarcar demasiados cargos o tratar de hacer de todo, pues termina claramente desgastado. Entonces, solamente por mencionar algunos de los aspectos que debe tener un jefe de planta de incubación, no tiene hora de llegada ni tiene hora de salida. Debe ser gerente para poder administrar sus recursos y mover sus fichas. Debe ser entrenador para poder al menos saber de qué se trata el oficio de sus líderes de cada proceso. Debe ser profesor, debe ser consejero,
Debe ser disciplinario porque muchas veces o en ocasiones hay que felicitar, pero también hay que llamar la atención. Debe ser mentor, debe saber de algo de mantenimiento o de involucrarse con los procesos de seguimiento del mantenimiento. Debe ser un líder, debe ser un maestro de tareas, debe ser un visionario y ante todo pues es un gran trabajador, ¿no? El jefe de planta principalmente se debería enfocar en el manejo y logística de huevos, es decir, saber qué lotes llegan, en qué cantidades y saber los almacenamientos de los huevos. Debe saber de la gestión y cómo va el proceso de transferencia de nacedoras. Debe saber acerca del manejo de mantenimiento, cómo es un programa de mantenimiento, qué se le hace a las máquinas. Debe saber de gestión de saneamiento o de bioseguridad, entonces procesos de lavado y desinfección. Debe saber de gestión de vacunas, debe saber de entrega de pollito de un día, de gestión de personal, entre otras, ¿no? O sea, que se pueden ver influenciadas por muchas otras personas exógenas a la planta, como el cliente, la granja de pollo engorde, la granja de reproductoras, la parte de transporte, la parte de manejo de enfermedades, seguridad, bienestar animal, bioseguridad, entre otras, ¿no? Entonces, muchas veces se termina gastando o no, invirtiendo más bien tiempo en todas esas funciones anteriores y se deja a un lado la gestión de incubación. Entonces, ¿qué requieren los embriones? Básicamente, pues lo mismo de lo cual hablamos en muchas presentaciones, un manejo de temperatura uniforme, un ingreso de aire fresco que proporcione oxígeno, enfriamiento y salida de aire cuando ellos lo requieren. Si nosotros tenemos todos estos aspectos controlados y somos conscientes de ellos, es decir, cuando estoy hablando de conciencia, es conocer nuestros equipos, es saber la edad de nuestros lotes, es saber los días de almacenamiento, pues básicamente podemos dar manejos para tener una buena productividad y tener buenos resultados, no solamente en rendimiento, sino en calidad. Entonces la incubación los equipos de incubación requieren 4 principios básicos. Entre ellos tenemos electricidad, que tengamos la capacidad eléctrica adecuada para los equipos instalados. Tenemos agua, entre ellas agua de enfriamiento, agua de calefacción si es el caso, agua de humedad, y debemos garantizar que las características del agua sean las adecuadas, es decir, presión, caudal, temperatura, entre otras. Aire comprimido para el caso de los volteos. Vacunadoras también requieren aire comprimido. Debemos tener en cuenta que haya una buena ventilación. Y si yo tengo mis entradas controladas, o por lo menos que cumplan con los requisitos, probablemente va a tener un buen proceso y una buena salida. Y pues claramente tendremos aves de buena calidad. Si nosotros tenemos nuestros huevos controlados respecto a calidad de huevo, o por lo menos cuando hablamos de calidad de huevo es ser consciente del tipo de huevo. No tiene que ser muchas veces la mejor calidad, porque en ocasiones hay diversos factores de acuerdo al mercado que toca incubar todo tipo de huevo, pero al menos sí tener clara o separar los huevos de buena calidad o los de no, para poder, los que no están tan buena calidad, para poder saber las causas o los efectos de la calidad de huevo en el nacimiento. Sí, bueno, básicamente para saber específicamente las condiciones anteriores, pues debemos referirnos a los manuales de cada proveedor de maquinaria. Ahora, los requisitos de los embriones, como hablamos anteriormente, pues es tener una temperatura adecuada y lo más importante, uniforme, una humedad adecuada, un volteo adecuado, una ventilación adecuada, y con estos 4 requisitos básicos, lo mismo, garantizo que si yo tengo estos 4 parámetros controlados o de alguna manera, sí, controlados, voy a garantizar que mi proceso sea bueno y que mi salida sea buena, ¿no?
Los fundamentos de la incubación los resumimos en 4: temperatura, humedad, ventilación y volteo. La temperatura correcta y uniforme debe ser controlada por un termostato. Y lo más importante en cuanto a manejo, debe ser calibrado. Debemos ser muy conscientes de una calibración, hacer un buen procedimiento de calibración y registrar muy bien la calibración. La humedad, pues, es controlada por la tasa de ventilación o por la aplicación de un sistema de humidificación y es controlada por un sensor de humedad que también debe ser calibrado. Corrija las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono que son proporcionadas por la ventilación. Entonces, si yo tengo esas condiciones de ventilación estables, pues haré que las máquinas generen un mejor ambiente hacia los embriones. En el caso tal de utilizar sensores de CO2, pues también deben ser calibrados. Y el volteo, bueno, hacerlo con una frecuencia estable. Es muy importante durante los primeros días de incubación, aproximadamente a 45 grados, varias veces al día, al menos una vez por hora. Entonces, hablando ahora un poco de cada una, temperatura, sabemos que el desarrollo embrionario está controlado por esta característica. Es uno de los parámetros más importantes para determinar las condiciones de incubación. Es la que impulsa el proceso de incubación. Entonces, si la temperatura es muy alta, genera que el desarrollo embrionario sea muy rápido y el embrión se va a quedar sin gas antes de la eclosión. Entonces, van a ser antes de tiempo, antes de lo proyectado, y probablemente no tendremos una mejor calidad. Si por el contrario es demasiado lento, el embrión no se desarrolla hasta al momento en que queremos nuestro nacimiento y también nos genera problemas de calidad. Entonces, malos y muy rápido, malos y muy lento, ¿no? Básicamente debemos ir a un ritmo tranquilo que nos permita hacer el desarrollo embrionario de manera adecuada. La humedad es importante y se da con la apertura del damper. Se puede controlar con la apertura del damper o se ve afectada más bien. Las máquinas de tapa múltiple, en alguna marca, y esto no voy sesgada, o sea, simplemente en algunas marcas ayuda al enfriamiento, en otras simplemente es para generar una humedad estable dentro de la máquina. Las máquinas de tapa única, pues la primera semana se mantienen totalmente cerradas con el fin de aumentar la humedad y tener una transferencia de temperatura más uniforme en la masa de los huevos. Es necesario, hacia segunda semana, reducir los niveles de humedad para permitir la formación de la cámara de aire y que en el momento en que se dé la transición de respiración coriolentoria hacia respiración pulmonar, el pollito no vea ningún tipo de dificultad. Entonces, cuando la pérdida de humedad antes del picaje interno es inferior al 6,5%, el tamaño de la cámara de aire resulta insuficiente y se dificulta la transición de respiración coriolentoria a respiración pulmonar. Y cuando son más mayores, al 18%, pues puede haber un riesgo de deshidratación. Entonces, tenemos una pérdida de humedad a los 18 días, que en etapa única es menor, de 9 al 11%, y en etapa múltiple del 11 al 13%. Lo importante es que se dé 1/3 por debajo del tamaño del huevo, ¿vale? En el caso de pavos y algunos patos, si tienen 25 días de desarrollo, entonces también se debe cumplir la norma de 1/3 por debajo del huevo. Y en el caso de los pollos, a los 18 días, la pérdida de humedad también debe ser 1/3 del huevo, o sea, la cámara de aire debe ocupar 1/3 del tamaño total del huevo. Hay un punto bien importante acá que a veces vemos en campo, y es que la pérdida de humedad se debe tomar a los 18 días. Si yo hago transferencia a los 19 días, debo corregir la pérdida de humedad hacia los 18 días. ¿Listo? Y esto se hace tomando un promedio de pérdida de humedad diaria y lo multiplico por 8 días. Bueno, ventilación. La apertura del damper controla la cantidad de ventilación, controla la remoción de CO2,
suministra oxígeno y remueve humedad. Las partes iniciales de la incubación se debe hacer un aumento progresivo de CO2 y es beneficioso para la formación del área vasculosa o área vascular. Luego en la incubación se debe disminuir la cantidad de CO2, permitiendo que a su vez entre oxígeno para poder generar un óptimo desarrollo embrionario. Voltear los huevos juega un papel importante en la prevención de que la yema se pegue a la membrana de la cáscara, permite el desarrollo de la zona vascular y del líquido subembriónico. Entonces, pues bajo condiciones normales sabemos que al momento del nacimiento, pues no debemos ver la membrana coriolentoidea o la membrana vascular formada hasta la parte de abajo del huevo. Si no es así, es una indicación de que pudo haber un problema de volteo. El volteo, pues lo que hablamos anteriormente, es sumamente importante durante básicamente los primeros 10 a 14 días de incubación. Hay gente que lo describe muy importante los primeros 7 días de incubación. Sin embargo, después colabora más con la ventilación y con una uniforme ventilación. Es más para la máquina, para mantener las características dentro de la máquina. Fases de incubación. Entonces sabemos que tenemos 3 fases. Una primera fase que es la fase endotérmica, que es cuando el embrión absorbe calor o en realidad no produce calor, entonces debemos transmitirle calor. La segunda se da durante la primera semana. En la segunda semana tenemos una fase neutra, que el embrión ni produce calor ni requiere enfriamiento, ¿sí? Entonces se da durante la segunda semana de incubación. Y la tercera parte, que es exotérmica y sale a partir de los días 13, 14, debemos remover el calor que empieza a producir el embrión progresivamente. En la fase endotérmica, ¿qué requiere el embrión? Entonces necesita temperatura uniforme, porque es el momento en el cual los embriones como que se despiertan o inician su desarrollo. Entonces, entre más uniforme sea el arranque de incubación, pues más uniforme va a ser nuestro nacimiento. Necesita volteo, necesita muy poca ventilación, como hablábamos anteriormente. Si aumentamos los niveles de CO2, eso permite un mejor desarrollo del área vascular. Por esta razón, pues básicamente el damper se mantiene cerrado durante la primera semana. En el caso de etapa única, no hay necesidad de agregar humedad en algunas máquinas, de nuevo, pero pues digamos que en el del grupo de nosotros no se requiere agregar humedad, por lo mismo que el damper está cerrado, entonces la humedad la producen los mismos huevos. Lo que se desea es aumentar los niveles de CO2, aproximadamente 1000 partes por millón de dióxido de carbono por día. En la fase neutra, los embriones necesitan una temperatura uniforme. Digamos que la temperatura uniforme se requiere a lo largo del proceso, ¿sí? Para que, recordando unas diapositivas anteriores, no tengamos unos a una velocidad muy rápida y otros a una velocidad muy lenta. La idea es que todos vayamos con confort a lo largo del proceso. En la fase neutra también se requiere el volteo. Se requiere de una mayor ventilación en el sentido que el damper empieza a abrir y digamos que empieza a introducir oxígeno y a su vez a remover dióxido de carbono, entre otros. En cuanto a la humedad, es necesario empezar a disminuir los niveles de humedad dentro de la máquina, igual que el CO2. A medida que claramente abrimos nuestro damper, pues la humedad ingresa ahí y la humedad empieza a disminuir progresivamente. Y en la última fase, que es la fase exotérmica, el embrión, de nuevo, la temperatura uniforme, pero en este momento lo que hacemos es agregar enfriamiento o remover calor de la masa de huevos. Seguimos necesitando volteo, se vuelve un poquito menos importante, pero como hemos hablado anteriormente, colabora en el flujo de aire de la máquina. Necesita una mayor ventilación, por eso hacia estas fases el damper abre aún más con el fin de
enfriar por aire, administrar oxígeno, sacar dióxido de carbono, sacar temperatura y sacar dióxido de carbono. En cuanto a la humedad, es necesario seguirla disminuyendo para que se dé una pérdida de humedad adecuada. Y el CO2, como ya hay mayor producción por parte de los embriones, porque ya tenemos un organismo casi formado, se debe ir disminuyendo. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra la producción de calor embrionario a lo largo de los 21 días. Entonces, si la vemos, digamos que durante la primera semana no hay tanta producción de calor, lo cual nos permite mantener el damper cerrado, pero una vez nosotros básicamente abrimos el damper, empieza un pico en producción de calor, razón por la cual debe empezar a actuar el enfriamiento y la ventilación. Y hacia la transferencia tenemos una especie de meseta que se da entre los días 17, 18 y 19, y luego tenemos el pico para aproximarnos hacia el nacimiento. Entonces, aquí básicamente tenemos las temperaturas que produce el embrión en cada una de las fases del desarrollo embrionario. En cuanto a la incubadora, ahora yendo a la parte maquinaria, requiere 6 requisitos. Entonces, una calibración adecuada, de nuevo, un procedimiento bien hecho. Y en cuanto a calibración adecuada, es muy importante empezar con un equipo de calibración calibrado, y de esa manera garantizamos que la calibración de las máquinas a su vez sea correcta. Registrar la calibración, una vez más. Un mantenimiento preventivo adecuado que requiere personal, huevos para incubar de buena calidad, un programa a pasos correcto de acuerdo al tipo de huevos que se está cargando, tiempos de carga correctos, saber en qué momento estamos ingresando los huevos a la máquina y en qué momento se cumplen los 21 días, un sistema de bioseguridad adecuado. Y de nuevo, si yo tengo mis entradas controladas, logro tener un proceso adecuado y una salida de producto de buena calidad. Estos aspectos, pues, que son específicos para cada tipo de maquinaria, pues de nuevo los pueden encontrar en los manuales de cada máquina. En el caso de la nacedora, son 6 muy similares. Entonces volvemos a la calibración adecuada, mantenimiento preventivo adecuado. Aquí es más que todo el proceso de transferencia adecuado en cuanto a tiempos, en cuanto a manejos, en la forma en que se mueven los carros, etcétera. Un perfil de programa a pasos adecuado, tiempos de saque adecuados y bioseguridad. Entonces, de nuevo, ¿quién está cuidando al embrión? Muchas veces nos terminamos enfocando en otras cosas, pero no en el proceso actual de incubación. Entonces, debemos generar acciones en el caso tal de que tengamos ciertos obstáculos. No es solamente pasar el obstáculo, sino muchas veces, y de hecho los sistemas de calidad tratan de enfocarlo a las empresas hacia ese lado, es cómo hago para que ese error que se cometió o se dio no vuelva a pasar o pase con un impacto menor. Pues el enfoque del grupo JCMI es mejorar el rendimiento en una planta de incubación, pues que sea un talento, requiere atención a los detalles que afecten el desarrollo embrionario, así como el rendimiento y la eficiencia de las máquinas. Cada año perdemos más y más gente en las plantas con experiencia, porque algunos se pensionan, otros se aburren, y bueno, por X o Y circunstancia, pero perdemos experiencia. Y siempre, bueno, estoy de las que pienso que es bueno tener varias edades dentro de una misma planta, porque se generan, digamos que, cerebros diferentes de épocas diferentes, como, no sé, los millennials con los centennials, pero de esa manera, entendiendo, si uno trata de enfocar a la gente para que entiendan cada tipo de mente, se pueden complementar muy bien. La experiencia no tiene precio, es decir, la academia es muy importante y ambas se complementan, pero la experiencia es una herramienta muy, muy grande que muchas veces se termina perdiendo en las plantas de incubación.
cada año vemos gerentes de planta. Esto más que todo, bueno, aquí en Latinoamérica sí puedo decir que hay una mezcla de todo, pero bueno, en Norteamérica sí ha pasado que los jefes de planta trabajaron mucho tiempo en las plantas y se han ido pensionando y no había a nadie detrás que adquiriera esa experiencia. Entonces muchas veces los jefes de planta terminan generando, o sea, siendo lanzados al agua sin un proceso adecuado de entrenamiento. Y pues tienen a su mando una responsabilidad muy grande, o sea, instalaciones bastante grandes. Las plantas suelen contar con personal con mantenimiento menos calificado que en una planta de procesamiento. Eso sí lo sabemos que es aquí en todas partes, no en cuanto al personal, sino a la importancia de las plantas. Casi siempre las empresas le dan mucha importancia a la planta de proceso porque es donde es el punto final de su cadena productiva. Entonces es cuando más cuesta perder. Entonces, por esa razón siempre la gente de mantenimiento pues tratan de enfocar gente muy entrenada, y en las plantas de incubación llega mucha gente nueva con toda la expectativa de aprender. Yo pienso que la gente nueva en las empresas siempre va a estar, pero lo importante como jefe de planta de incubación es generar un buen programa de entrenamiento. Es decir, el jefe de mantenimiento no solamente debe saber de mantenimiento, es bueno que a veces haga una especie de inducción y en el proceso de inducción vaya y mire qué parámetros se les mide a las plantas de incubación en la parte de producción, vaya y mire cómo es el proceso del manejo del pollo, vaya al cuarto frío y vea los procesos de cuarto frío. Entonces, si uno pone a la gente, como por decirlo así, a rotar un poquito al inicio, cuando van a desempeñar su trabajo específico, entienden un poco mejor los procesos y el por qué hacen los programas de mantenimiento. Las gerencias de las plantas de incubación han sido apartados del papel de incubadoras durante más de 10 años. Esto se refiere mucho a que, bueno, hace algún tiempo los jefes de planta andaban muy aislados del proceso. Y actualmente se han involucrado mucho más en todo tipo de procesos de seguridad, bioseguridad, en mano de obra, gestión, instalaciones, burocracia, bueno, presupuestos, auditorías, entre otras. Las empresas todavía esperan que el embrión se gestione solito y la verdad es que en algunas plantas de incubación no se gestiona muy bien porque la mirada está hacia otro enfoque. Si la planta de incubación tiene dificultades para funcionar, necesita las herramientas adecuadas a su disposición para poder hacerlo. No solamente basta con un buen equipo de incubación, sino también con una mano de obra como en cualquier empresa, calificada y adecuada. Con el aumento de la escasez de mano de obra en la industria, ahora, ¿quién se ocupa del embrión? Las empresas de incubación han desarrollado incubadoras y nacedoras que requieren menos atención, como es el caso de la maquinaria tapa única, que es mucho más sencilla de manejar. Pero pues cada vez eso ha llevado a que muchas veces las plantas de incubación que se hagan son más y más grandes. Los gerentes de la planta de incubación que realizan funciones por horas junto con sus responsabilidades, nadie se centra en el embrión. Entonces, de nuevo, simplemente una invitación a que uno de los cargos que deba haber que apoye mucho al jefe de la planta sea la persona de producción y a tener un solo centro en producción y calidad, o sea, es decir, que el jefe de cuarto frío no trabaje por su parte, ni que se vea el de incubadoras como otro departamento totalmente independiente al de nacedoras y al de nacimiento, sino que deben haber, bien sea puntos de unión, reuniones o una persona que los una y que tenga la consolidación de los procesos. Cada planta de incubación tiene individuos enfocados en bienestar animal, en seguridad, en bioseguridad, en saneamiento y cumplimiento. Los gerentes de la planta de incubación antes tenían un poco más de tiempo para enfocarse en el campo, y cuando hablamos del campo, pues propiamente hacia el embrión. Y actualmente, pues con todas las arandelas o encajes que les han puesto, pues les queda menos tiempo. Actualmente tenemos obstáculos a nivel del personal y por esta razón los jefes y los supervisores están reemplazando estas posiciones del equipo.
Entonces, bueno, muchas veces, de nuevo, ¿quién se ocupa del embrión? Es importante que en las plantas de incubación se unan muchos esfuerzos por disminuir la rotación de personal, que es bastante amplia y es muy bien conocida, que es algo normal ver una rotación amplia en las plantas de incubación, pero al menos las personas claves de cada departamento deben tratar de consolidarse o de acomodarse muy bien con su equipo de trabajo y de tratar de que sean estables. Y bueno, este es simplemente un dicho, es hora de un cambio de paradigma en lo que respecta al papel de la planta de incubación, de nuevo enfocado a cómo dotamos al personal. Verificaciones del cuidado del embrión. Verifique que se cuide el embrión mediante el uso de temperaturas de la cáscara, o al menos estar realmente leyendo y monitoreando su campana de eclosión, que es un muy buen indicador de temperatura de cáscara. Sí. Si yo sé que tengo una zona adelantada y una máquina, pues probablemente es porque esa temperatura estaba alta, y si viene retrasada, lo contrario es porque esa temperatura estaba baja. Garantice un volteo adecuado, garantice una pérdida de humedad adecuada, tenga datos de embriodiagnosis. Y los datos de embriodiagnosis no solo son importantes para la planta, sino también para la gente reproductoras. Utilice y lea y analice los softwares que hay, o los equipos, los programas de monitoreo que se conectan a las máquinas y que nos cuentan la realidad de las situaciones. Entonces, hay que cogerse mucho de la mano bueno, en este caso, los dos programas que tenemos disponibles en JCMI, Hatchcom y Maestro. Apóyense mucho de ellos. Tenga respuestas oportunas y adecuadas si ocurre una situación de alarma. La respuesta oportuna a la alarma es crítica, y estas alarmas son indicadores, son una indicación, un problema que necesita atención. Pues digamos que no nos acostumbremos a las alarmas, y no solamente las alarmas de las máquinas, sino en las alarmas de la planta como tal. Abrir puertas en nacedoras incubadoras para satisfacer la alarma no es la respuesta adecuada. Necesita encontrar la raíz del estado de la alarma y hacer las reparaciones necesarias de la manera más rápida posible. Pensamientos ideales. Bajo un mundo ideal, automatice tanto como sea posible. Capacite a alguien para monitorear el equipo de incubación, bien sea puede ser un supervisor de incubación. Es necesario tener a alguien diario que se encuentre los detalles necesarios para gestionar el proceso de incubación y el embrión. Aquí digamos que una posición que es muy importante son los operarios de máquinas. Ellos muchas veces se fijan y hay que entrenarlos muy bien. Es una de las posiciones que son varios turnos generalmente al día, pero requieren de mucho entrenamiento, y no solamente entrenamiento de capacidades de profesionales o del cargo como tal, sino también personales. Confianza, responsabilidad, son dos características muy importantes de esos operarios de máquinas. Un incubador asistente de incubación son personas que deben comprender el proceso de la incubación. Por eso muchas veces, si es el caso de una persona nueva, pues debe rotar por los procesos diferentes para que con el tiempo vaya adquiriendo el proceso de incubación. Si no, pues también, ¿por qué no? Muchas veces se puede promover gente que ha estado anteriormente en la planta. Debe conocer las necesidades del equipo, entonces apoyarse mucho de la gente de mantenimiento, pero también las necesidades del embrión, es decir, con la gente de producción y calidad. Desarrolle un procedimiento de capacitación integral. Cuando decimos pensar fuera de la caja, es un dicho como para decir que pensemos más allá. No solamente nos quedemos con el pensamiento del cargo y de la posición, sino muchas veces hay que pensar más allá. Y esto sí que le toca ir bastante o le toca tener bastante al jefe de planta. Estamos en un territorio inexplorado, piense de manera innovadora en soluciones de personal. Entonces, bueno, cada planta es un mundo, siempre lo he dicho, y en las visitas es algo que uno resalta. No hay nadie que sepa más de las plantas
que los jefes y las personas que trabajan allí, porque son los que se enfrentan al día a día. Sin embargo, hay cosas de personal que sí atrapan mucho, como es el hecho de, por ejemplo, para relajarlos o para hacer las cosas más tensas, especialmente en estos días, poner música, en los trabajos en que se está mucho tiempo parado, tenerles pausas activas. Busque ayuda de la mano de obra contratada en la planta de incubación. Muchas veces la misma gente se encarga de proporcionarle a uno ideas que uno puede implementar. Siempre he pensado que el jefe de la planta no es el único que puede ver, sino que un buen jefe de planta también ve por los ojos de los demás. Investigar los problemas de liberación laboral para los trabajadores de plantas de incubación, ideas de turno dividido, contar con gente que esté pensionada, pero si es el caso, pues obviamente tratar de hacer como ese empalme con la gente nueva. Bueno, de nuevo por acá, utiliza Hatch como mi maestro para ayudar a controlar el proceso de incubación. Si no tiene este tipo de programas, se puede comunicar con el representante de ventas de su región. Asegúrese de tener un sistema de alarma de respaldo independiente que funcione, bastante importante. Asegúrese de que el equipo de incubación esté debidamente calibrado. Y aquí, de nuevo, qué pena me insistiera con el calibrador, porque el calibrador es sumamente importante asegurarnos que esté ok, porque nos puede generar desastres si no es así. Temperatura, humedad relativa, CO2 y ventilación. Asegúrese que se proporcionen las condiciones adecuadas al equipo de incubación, en el caso de los suministros. Verifique que su mantenimiento preventivo se realice de forma adecuada y oportuna. Centre la atención en el desarrollo del embrión o escuche mucho el pollito, o sea, el pollito y los datos no mienten. ¿Tiene alguien en su planta que esté capacitado y sea responsable para monitorear las necesidades del embrión? Entonces, de nuevo, la invitación es como ver más allá y generar un poquito de creatividad al momento de atrapar gente, valorar la gente y tener en cuenta de que las personas también son una inversión. Finalmente, los invitamos a leer los manuales tanto de la línea Chickmaster como de la línea Jamesway en sus dos divisiones de cada una, etapa única y etapa múltiple. Y muchas gracias por su tiempo.